Capítulo 14. El peso visual. Si el encuadre responde a la pregunta ¿qué entra y qué queda fuera de la fotografía?, el peso visual responde a una pregunta todavía más profunda. Una vez que los elementos ya están dentro de la imagen, ¿por qué nuestros ojos miran primero unos y después otros? ¿Por qué dos personas observan la misma fotografía y casi siempre coinciden en señalar el mismo punto como el más importante? ¿Por qué una pequeña flor blanca puede llamar más la atención que un enorme árbol situado a pocos metros? ¿Por qué una persona vestida de rojo destaca inmediatamente entre un grupo de personas vestidas de gris? ¿Por qué un simple reflejo puede convertirse en el protagonista de una fotografía donde aparecen decenas de objetos? La respuesta se encuentra en uno de los conceptos más importantes de toda la composición visual: el peso visual. Comprender este concepto supone un cambio profundo en la manera de fotografiar. Hasta ahora hemos hablado de objetos, de luz, de encuadre, pero a partir de este momento comenzaremos a hablar de percepción, porque la fotografía no consiste únicamente en registrar el mundo, consiste en comprender cómo el ser humano lo observa. Esta diferencia es enorme. Una cámara registra luz, una persona interpreta significado. Entre ambos procesos existe una distancia inmensa. El fotógrafo trabaja precisamente dentro de esa distancia. No construye imágenes para una cámara. Las construye para un cerebro humano. Y el cerebro humano no observa todos los elementos de una fotografía con la misma intensidad. Algunos parecen atraer la mirada con una fuerza extraordinaria. Otros, aun siendo grandes, pasan casi inadvertidos. Es como si cada objeto ejerciera una especie de gravedad visual sobre nuestros ojos. Naturalmente, no se trata de una gravedad física, se trata de una gravedad perceptiva. Y esa gravedad recibe el nombre de peso visual. La palabra peso puede inducir a error. No estamos hablando del peso real de un objeto. Una roca de 2 toneladas puede tener menos peso visual que una pequeña flor amarilla. Un enorme edificio puede resultar menos llamativo que una ventana iluminada. Una montaña completa puede perder protagonismo frente a una figura humana situada en primer plano. El peso visual pertenece al mundo de la percepción, no al mundo de la física. Podríamos definirlo de la siguiente manera. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento para atraer la atención del observador. Todo elemento presente dentro de una fotografía posee un determinado peso visual. Nunca existe un elemento completamente neutro. Todo participa, todo influye, todo establece relaciones con los demás. Y precisamente por eso una fotografía puede sentirse equilibrada o caótica, porque los pesos visuales están distribuidos de una determinada manera. Antes de profundizar en esta idea, imaginemos una escena muy sencilla. Estamos de pie frente a un prado completamente verde. En medio del prado existe una única amapola roja. Nada más. ¿Qué ocurre? Sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, nuestros ojos encuentran inmediatamente esa flor. No recorren todo el paisaje, no analizan cada hoja de pasto. Van directamente hacia el rojo. La flor posee un enorme peso visual. No porque sea grande, sino porque es diferente. Acabamos de descubrir uno de los primeros principios. La diferencia genera peso visual. Aquello que rompe la uniformidad llama la atención. Nuestro cerebro evolucionó precisamente para detectar diferencias. Durante cientos de miles de años, esa capacidad fue esencial para sobrevivir. Encontrar alimento, detectar depredadores, reconocer rostros, identificar movimiento. La percepción humana no está diseñada para observar lo repetitivo. Está diseñada para descubrir aquello que cambia. La fotografía aprovecha exactamente este mecanismo. Veamos un ejemplo relacionado con la agroecología. Imaginemos un bancal cubierto completamente por lechugas. Todas poseen prácticamente el mismo tamaño, el mismo color, la misma textura. En medio del bancal aparece una flor de caléndula completamente abierta. Aunque ocupe apenas una pequeña parte del encuadre, probablemente será el primer punto que observará el espectador. No porque el fotógrafo lo haya decidido arbitrariamente, sino porque nuestro sistema perceptivo responde automáticamente a la diferencia. Este principio resulta extraordinariamente útil. Cuando comprendemos qué produce peso visual, podemos comenzar a dirigir conscientemente la mirada del observador. Y ese es uno de los grandes objetivos de la composición: no obligar al espectador, guiarlo. La buena composición nunca empuja, invita, sugiere, conduce, pero nunca impone. Existe otro factor fundamental: el contraste.
El contraste constituye uno de los mayores generadores de peso visual. Cuando un elemento claro aparece sobre un fondo oscuro, adquiere protagonismo. Cuando un elemento oscuro aparece sobre un fondo claro, sucede exactamente lo mismo. El contraste facilita la separación entre figura y fondo. Y cuando una figura se separa claramente del fondo, nuestro cerebro la identifica con rapidez. Pensemos en una fotografía realizada al amanecer. Un árbol aparece completamente oscuro, recortado contra un cielo brillante. No distinguimos las hojas, ni la corteza, ni las ramas pequeñas. Sin embargo, el árbol posee enorme fuerza visual. ¿Por qué? Porque el contraste lo convierte en una figura claramente reconocible. En cambio, si ese mismo árbol apareciera frente a un bosque igualmente oscuro, perdería gran parte de su protagonismo. El contraste crea peso. Y aquí debemos hacer una observación importante. Muchas veces los fotógrafos principiantes intentan resolver todos los problemas aumentando el contraste durante la edición. Es un error frecuente. El peso visual no depende únicamente del contraste tonal, depende de muchas otras variables. El color es otra de ellas. Algunos colores poseen naturalmente mayor capacidad para atraer la atención. Los colores cálidos suelen destacar sobre los colores fríos. El rojo llama antes la atención que el azul. El amarillo suele destacar sobre el verde. El naranja sobre el gris. Esto explica por qué una fruta madura resulta tan visible dentro de un árbol. La naturaleza utiliza precisamente estos mecanismos para favorecer la dispersión de semillas. El color también comunica. Y comunica incluso antes de que comprendamos racionalmente aquello que estamos viendo. En un proyecto como Volver al Campo, este conocimiento tiene aplicaciones permanentes. Imaginemos una fotografía donde un agricultor trabaja entre cultivos completamente verdes. Si lleva un sombrero de paja clara, probablemente el rostro y el sombrero constituirán uno de los principales centros de atención. Ahora imaginemos que además utiliza una chaqueta roja. La jerarquía visual cambiará inmediatamente. Antes incluso de reconocer el trabajo agrícola, nuestros ojos viajarán hacia ese color. El fotógrafo debe ser consciente de estas relaciones. No siempre podrá controlarlas, pero siempre deberá observarlas. Existe además un generador de peso visual extremadamente poderoso: el ser humano. Nuestra especie posee una capacidad extraordinaria para detectar otros seres humanos. Basta una pequeña silueta para que el cerebro la identifique casi instantáneamente. Ni siquiera necesitamos ver el rostro completo. Una postura corporal suele ser suficiente. Esta capacidad también tiene raíces evolutivas. Durante miles de generaciones fue imprescindible reconocer rápidamente la presencia de otras personas. Por eso una figura humana casi siempre posee enorme peso visual, aunque aparezca muy pequeña dentro del paisaje. Pensemos en una fotografía de una montaña. Si únicamente vemos la montaña, probablemente admiraremos el paisaje. Pero si una persona aparece caminando por un sendero, aunque mida apenas unos pocos milímetros dentro del encuadre, la mayoría de los observadores dirigirá primero la mirada hacia ella. La persona organiza la escala, organiza la narrativa, organiza la emoción. Este principio resulta especialmente importante para el proyecto Huerta Jardín Flor del Cosmo. Existe una diferencia enorme entre fotografiar una huerta vacía y fotografiar una huerta habitada. Cuando aparece una persona trabajando, sembrando, observando o simplemente caminando, el paisaje deja de ser únicamente territorio, se convierte en experiencia humana. La presencia modifica completamente el peso visual de la imagen. Otro elemento extraordinariamente poderoso son los rostros. No solamente detectamos personas, detectamos especialmente rostros, y dentro del rostro, los ojos. Diversos estudios en psicología de la percepción muestran que la mirada humana busca casi inmediatamente otros ojos. Por esa razón los retratos poseen tanta fuerza. Pero existe algo aún más interesante. No solamente seguimos los ojos, seguimos también la dirección hacia donde esos ojos están mirando. Supongamos que fotografiamos a una mujer observando una planta. El espectador mirará primero el rostro, después seguirá la dirección de la mirada, y finalmente llegará a la planta. El fotógrafo acaba de construir un recorrido visual, no mediante líneas dibujadas, sino utilizando la atención natural del cerebro humano. Este recurso es utilizado constantemente en fotografía documental, cine y pintura. La dirección de una mirada puede organizar toda una composición. También el movimiento posee gran peso visual.
Aunque una fotografía sea completamente estática, nuestro cerebro interpreta ciertas posiciones como movimiento potencial. Un caballo levantando una pata, una persona caminando, una hoja impulsada por el viento, una gota a punto de caer. Todas estas situaciones generan tensión, y la tensión atrae la atención. Nuestro cerebro intenta anticipar qué ocurrirá después. En realidad, no observamos únicamente lo que existe. Observamos también aquello que parece estar a punto de suceder. Aquí aparece una idea fascinante. El peso visual no depende solamente de lo que vemos, depende también de lo que imaginamos. Una fotografía donde una fruta está firmemente apoyada sobre una mesa genera poca tensión. Pero si esa misma fruta aparece al borde de la mesa, inmediatamente sentimos cierta inquietud. Nada ocurrió todavía. Sin embargo, imaginamos la caída. La posibilidad modifica el peso visual. Esto demuestra que la composición dialoga continuamente con la imaginación del observador. Existe otro aspecto frecuentemente ignorado: el tamaño. Naturalmente, los objetos grandes suelen poseer mayor peso visual que los pequeños, pero únicamente cuando las demás variables permanecen relativamente constantes. Un árbol enorme situado al fondo puede tener menos protagonismo que una pequeña flor intensamente iluminada en primer plano. Por eso nunca debemos analizar un solo factor de manera aislada. El peso visual siempre resulta de la combinación de múltiples variables: color, contraste, tamaño, forma, nitidez, posición, movimiento, significado. Todos interactúan simultáneamente. Precisamente aquí comienza el verdadero trabajo del fotógrafo: aprender a observar estas relaciones antes de presionar el disparador. Existe además un factor profundamente cultural: el significado. Un objeto puede adquirir enorme peso visual simplemente porque conocemos su importancia. Pensemos en una fotografía donde aparece una pequeña semilla descansando sobre la palma de una mano. Para alguien ajeno al mundo agrícola puede tratarse de una imagen sencilla. Pero para quien comprende que esa pequeña semilla representa el inicio de un bosque, de una huerta o de una cosecha, el peso visual aumenta enormemente. El conocimiento modifica la percepción. Y por eso las fotografías educativas funcionan tan bien cuando el contexto acompaña a la imagen. No observamos solamente formas, observamos significados. Este principio será muy importante para tu trabajo, porque gran parte del valor de tus fotografías no residirá únicamente en su belleza, residirá en aquello que enseñan. Un buen banco de imágenes documentales no organiza únicamente fotografías bonitas, organiza conocimiento visual, y el peso visual ayuda precisamente a jerarquizar ese conocimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando dos elementos poseen exactamente el mismo peso visual? Generalmente aparece la competencia. La fotografía comienza a dividir la atención. El espectador duda. No sabe cuál es el verdadero protagonista. Este es uno de los problemas compositivos más frecuentes. Por ejemplo, imaginemos dos flores muy llamativas situadas en extremos opuestos del encuadre. Ambas reciben la misma luz. Ambas poseen el mismo tamaño. Ambas presentan el mismo color. Los ojos comenzarán a saltar de una hacia la otra. La imagen perderá estabilidad. Esto no significa que siempre debamos evitarlo. En ocasiones esa tensión resulta interesante, pero debe ser una decisión consciente, nunca un accidente. Los grandes fotógrafos dedican mucho tiempo precisamente a equilibrar pesos visuales. A veces basta desplazarse 20 centímetros, esperar que una nube cubra parcialmente el sol, mover una herramienta, cambiar ligeramente el punto de vista. Todo cambia, porque el peso visual es extraordinariamente sensible. Con el paso de los años descubrirás que uno de los ejercicios más útiles consiste en observar fotografías sin pensar inicialmente en el tema. Pregúntate únicamente: ¿dónde miré primero? ¿Dónde miré después? ¿Por qué ocurrió ese recorrido? Esa práctica entrenará tu percepción mucho más que memorizar decenas de reglas, porque comenzarás a ver fuerzas invisibles, atracciones, equilibrios, tensiones. Descubrirás que las fotografías funcionan como pequeños sistemas dinámicos, donde todos los elementos dialogan entre sí. Y entonces ocurrirá algo muy importante. Dejarás de colocar objetos dentro del encuadre. Comenzarás a distribuir pesos visuales. Ese es uno de los grandes saltos que separan al fotógrafo que registra escenas del fotógrafo que construye imágenes. En el próximo capítulo estudiaremos cómo esos pesos visuales pueden organizarse mediante el equilibrio y el desequilibrio compositivo. Descubriremos por qué algunas fotografías transmiten serenidad y estabilidad, mientras otras generan tensión, dinamismo o incertidumbre.
y comprenderemos que ambas posibilidades son herramientas expresivas al servicio de una intención narrativa.